Era el monumento más visitado del mundo hasta el 15 de abril de 2019. Esa noche, las llamas amenazaron con destruirlo. Y su aguja se derrumbó. Fue como una puñalada, esa fue la sensación. Lo que no debía suceder, ha sucedido. Sin embargo, Notre Dame de París sigue en pie con sus 48 metros de ancho, 127 metros de largo y sus torres de 69 metros, las más altas de la ciudad desde hace tiempo. Monumental como la había soñado su diseñador, el obispo Maurice de Sully. Desde el principio, la cuestión de la escala es fundamental. Notre Dame es inmensa para su época. Si la obra maestra gótica del siglo XII sobrevivió a las llamas, fue gracias a sus arquitectos. Fueron ellos quienes las dotaron de sus gigantescas bóvedas de piedra que aún se mantienen en pie a 35 metros de altura. Cuando se construyeron eran las más altas de Europa. Que Occidente levante una bóveda de 35 metros es un récord absoluto. Un baluarte contra los envites del tiempo, al igual que sus colosales cimientos excavados en uno de los terrenos más ingratos de París. Es un trabajo colosal, invisible, pero es en sí misma una obra maestra oculta. Para garantizar la estabilidad del edificio, Notre Dame se revistió con gigantescos contrafuertes de 12 metros, los más grandes del mundo. Esos maestros constructores eran grandes diseñadores. Asentaron este colosal edificio sobre una especie de patas de araña. Durante 800 años, su armazón, apodado el Bosque, una estructura de madera formada por casi 1.200 robles, sirvió de pantalla protectora de la piedra antes de convertirse en cenizas. Su único talón de Aquiles en caso de incendio era la enorme aguja construida por Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Una inmensa superestructura de 750 toneladas de madera y plomo, equivalente al peso de 3 aviones de pasajeros. Así nació Notre Dame de París, y cómo sobrevivió al paso del tiempo y a las llamas. La personificación de la arquitectura medieval a los ojos del mundo se creía inalcanzable, inmutable. Uno de los acontecimientos más horribles que he presenciado es ver la aguja desplomarse en llamas sobre la nave. Cuando esto sucede cerca de la fachada, empiezas a temer por todo el edificio. Este patrimonio de la humanidad estaba siendo herido en el corazón. Sin embargo, al día siguiente, al ver las noticias, nos sentimos algo aliviados. El incendio fue horrible, pero comprobamos que el sistema gótico de protección contra incendios funcionó. Un sistema ancestral de una resistencia ejemplar, ideado por sus constructores hace más de 8 siglos. La gran innovación tecnológica en términos arquitectónicos es la bóveda. Muy pronto se dieron cuenta de la utilidad de tener edificios abovedados para reducir los daños en caso de desastres. Notre Dame es una muestra del talento arquitectónico de la Edad Media. Pero no ha llegado hasta nosotros ningún testimonio escrito de las intenciones de sus arquitectos. Así que para desvelar sus secretos, tenemos que hacer hablar a las piedras y retroceder en el tiempo hasta mediados del siglo XII. ...1160. París entonces era una bulliciosa ciudad de 25.000 habitantes. En plena expansión, aún no contaba con su catedral. Sin embargo, ya se construían formidables estructuras góticas en Laon, Noyon o Sens.
De repente se produce una oleada de construcción de grandes catedrales, lo que implica no solo que las ciudades se están enriqueciendo, sino que los obispos quieren que las catedrales reflejen de algún modo el nuevo estatus de su ciudad. Al igual que los demás, el ambicioso obispo de París, Maurice de Sully, quiere su catedral, sobre todo porque dispone de los medios. El obispo es dueño de muchas tierras y de una parte de la capital, por lo que es un importante señor que goza de cuantiosos ingresos. Cuantiosos ingresos y terrenos sagrados en el corazón de París, en la isla de la Cité. Habría varias iglesias allí. La principal en honor a San Esteban. Pero no es lo suficientemente grande y quizá estuviese en ruinas, por lo que el nuevo obispo quiere demolerla. Su deseo, construir una catedral digna de la Basílica de Saint-Denis, a 10 kilómetros al norte de París. En ella se hallan las tumbas de los reyes de Francia. Reconstruida entre 1130 y 1144 por el abad Suger, se encuentra a la cabeza de la expansión de la arquitectura gótica. De esta revolución queda hoy su girola o deambulatorio. Cuando los hombres y mujeres de la Edad Media descubrieron la basílica y el coro, debieron pensar, la luz está en todas partes, no hay muros. Solo un bosque de pilares convertido en un solo espacio, donde los vanos o huecos del ábside están abiertos, por lo que supone un cambio absoluto. Una proeza posible gracias a un elemento estructural que encarna por sí mismo la arquitectura gótica, las bóvedas de crucería. Hasta entonces los edificios religiosos se cubrían con bóvedas de cañón, pesadas estructuras en forma de túnel que ejercían una fuerte y continua presión sobre los muros laterales. Si cogemos una hoja de papel, la doblamos como un túnel y presionamos en la parte superior del papel, podemos sentir que la hoja tiende a empujar hacia los lados. Para compensar esa presión, los muros solían ser gruesos, pesados y compuestos por muchos materiales, lo que limitaba su capacidad de ganar altura y abrir el edificio. Pero al combinar dos bóvedas apuntadas, los constructores medievales se dieron cuenta de que el peso se concentraba en los pilares. Se dieron cuenta de que el muro entre ambos ya no servía. Ligera y con pocos materiales, la bóveda de crucería permite que el edificio gane altura, que quede completamente cerrado por una cubierta de piedra. De este modo estará protegida en caso de incendio la estructura de madera situada encima. Tenía mucho sentido utilizarla. La bóveda presenta un atractivo estético gracias a las líneas que se entrecruzan en el espacio. Las antiguas construcciones ya no se podían comparar con Notre Dame. Maurice de Sully quiso dotar a su futuro edificio de las bóvedas de crucería más imponentes jamás construidas para convertirlo en una obra gótica de referencia. Pero para ello tendrá que encontrar a un arquitecto excepcional. En el siglo XII, los arquitectos solían ser constructores muy cualificados. Se les llamaba maestros de obras. No sabemos quiénes fueron los maestros constructores que trabajaron para Sully. Esos hombres eran increíblemente hábiles en el manejo de la geometría y la ingeniería. Necesitábamos a alguien que pudiera crear ritmos de proporción basados únicamente en patrones geométricos. Se desconoce quién fue el primer maestro de obras de Notre Dame, pero Maurice de Sully probablemente eligió a uno de los más ambiciosos y osados de su tiempo.
Imaginemos lo que piensan. Queremos un edificio moderno y de vanguardia. Queremos que domine la ciudad y reafirme su poder como catedral. ¿Qué propone, maestro constructor? Bajo la atenta mirada de Maurice de Sully, el primer maestro de obras presentará el plano de una gigantesca catedral. Su diseño es descomunal. Notre-Dame será la iglesia más grande de la isla de Francia, con 48 metros de ancho y 127 metros de largo. En aquel momento, la abadía de Cluny es la más grande. Desde el principio, la cuestión de la escala es fundamental. Notre-Dame es inmensa para su época. Creo que, en cierto modo, es pertinente pensar en la catedral como un gran estadio, porque allí se celebraban eventos importantes y en un edificio pequeño habría supuesto un riesgo para la seguridad. Esta excepcional capacidad de carga se verá acompañada por una altura acorde. 35 metros bajo cubierta, definidos por la anchura interior del edificio para formar un triángulo equilátero. La catedral será el edificio abovedado más alto de Occidente. Que Occidente levante una bóveda de 35 metros es un récord absoluto. Casi superamos las contingencias humanas. Parece una creación de Dios porque técnicamente resulta increíble. El maestro de obras eligió bóvedas de crucería denominadas sexpartitas, formadas por 3 arcos y 6 bóvedas, y por tanto más compactas, quizá para reducir el riesgo de derrumbe. Es una muy buena elección estética porque permite construir un edificio más grande. Esta bóveda sexpartita permite distribuir el peso de forma muy elegante. La grandeza de Notre-Dame será la combinación de estas bóvedas monumentales con muros muy finos, cuyo grosor no superará el de las de un edificio de estilo haussmanniano. Para garantizar la estabilidad de estos muros especialmente finos, el esfuerzo de las bóvedas tendrá que contrarrestarse a una altura de más de 35 metros. Pero ¿cómo puede hacerse esto? El maestro de obras de mediados del siglo XII tiene la respuesta: colocar arbotantes perfectamente visibles en el exterior del edificio. El arbotante es básicamente una muleta, un remedio que sirve para compensar la construcción de monumentos tan ambiciosos. La innovación en Notre-Dame de París consiste en elegir desde el principio el arbotante, porque el gigantesco tamaño del monumento así lo requiere. Con una envergadura de 12 metros, los arbotantes de Notre-Dame serán los más grandes del mundo. Su función será doble: traspasar al suelo la fuerza de empuje ejercida por la bóveda sobre sus puntos de apoyo, pero también proteger al edificio del viento. A una altura de más de 35 metros, el viento podría provocar su derrumbe por el simple hecho de ejercer una presión insoportable sobre la mampostería. Si los arbotantes desaparecieran, Notre-Dame seguiría en pie, pero no soportaría una tormenta fuerte. Construidos originalmente por estas razones técnicas, los arbotantes de Notre-Dame constituirán también una imponente escultura. Su forma de araña es única en el mundo. Maurice de Sully exige que su nueva catedral, por muy innovadora y tecnológica que sea, también haga historia. La solución del maestro de obras será la decoración de la catedral, como por ejemplo las imponentes columnas de inspiración antigua del coro y la nave.
La idea de la columna viene de la antigüedad. Es necesario entender que París quiere resaltar y sentirse orgulloso de su prestigioso pasado romano. Además de las columnas que adornarán uniformemente el interior del edificio, este vínculo con el pasado irá más allá gracias a la división de la catedral en 5 naves. Una nave central y 2 laterales que evocan las primeras basílicas paleocristianas, pero también la iglesia en honor a San Esteban, a la que sucederá Notre Dame. El hecho de retomar las 5 naves se debe a la necesidad de dotar de un carácter venerable a este nuevo edificio, lo cual es legítimo, porque reproduce el pasado, pero también permite no perder las costumbres. El canónigo, el peregrino o el fiel que conoció la anterior catedral entra en esta nave de Notre Dame y descubre los espacios del anterior edificio. No se escandaliza, no le perturba. Queda por determinar a quién se dedicará esta nueva iglesia. Será a la Virgen María, la Madre de Cristo. Notre Dame, cuyo culto está en pleno auge en el siglo XII. La Virgen es humana como nosotros. Dio a luz a Cristo, a Dios. Es la más cercana a Dios, pero también es la más próxima a nosotros de alguna manera. Es un personaje de gran importancia y que en cierta manera humaniza la religión y la hace más accesible al común de los mortales. Dedicada a la Virgen María, Notre Dame será la catedral más grande jamás construida. Y el maestro de obras tendrá que estar a la altura de este plan desmesurado. También tiene que pensar, ¿cómo se supone que voy a construir esto en el territorio limitado disponible en la isla de la Cité? Necesito carros que traigan piedra, necesito tener espacio para la forja y necesito fuego y arena. Tengo que reunir todos estos materiales aquí de alguna manera. Es como planear una invasión. En 1160 estaba a punto de comenzar una obra que duraría más de 860 años. Notre Dame necesitará unos cimientos colosales. Son invisibles. Pero la Basílica de Saint-Denis, su contemporánea, nos da pistas sobre las técnicas de los constructores de la Edad Media. Vemos aquí que utilizaron todo tipo de piedras. A veces piedras desechadas, piedras de cantera. Aquí hay un rastro de encaje y a veces nos encontramos con sillares ya elaborados, algunos de ellos escuadrados. De hecho, es un trabajo colosal e invisible, pero que hace posible la gigantesca y bella obra que vendrá después. Es una obra maestra oculta. ¿Cómo se diseñó y construyó esta obra maestra invisible? Los trabajadores comenzaron las obras por el coro de Notre Dame. Primer paso: cavar para encontrar un terreno lo suficientemente fuerte como para sostener la titánica cantidad de piedra sobre la que descansará el edificio. Pero la geología de la isla de la Cité no facilita la tarea. Cavan y cavan hasta alcanzar los 9 metros de profundidad. «9 metros de profundidad. Hay que tomar como referencia la altura del muelle que está detrás de mí, que será de 6 metros. Y añadir la mitad de esa altura para alcanzar la superficie sobre la que se pondrán los cimientos. Es un terreno profundo y que además está en el agua. Con las lluvias del invierno el agua sube y hace que el terreno se ablande
y no sea una base lo suficientemente estable y dura. Existía un riesgo muy grande de hundimiento de la tierra bajo los cimientos de la catedral y, por lo tanto, a largo plazo, de deformación de la estructura. Para garantizar la estabilidad de los cimientos de este terreno anegado, el maestro de obras habría decidido clavar profundamente en el subsuelo grandes pilotes de madera. Gracias a textos antiguos medievales que habían sido grabados en los muros de la catedral, se sabe que había pilotes en los cimientos. La instalación de pilotes en el lecho del río bajo los cimientos evita una posible erosión de los mismos y, por lo tanto, la deformación de la catedral. Una vez colocados estos pilotes, los trabajadores podrán construir los cimientos con piedra caliza y mortero. Es necesario hacer grandes zanjas y crear una especie de red de cimientos. Se parecen a una pirámide, más anchos en la base y más estrechos en la parte superior, a medida que se acercan al nivel del suelo. Enterrados a 9 metros de profundidad, los cimientos de Notre Dame tienen otra característica. Al igual que en Saint-Denis, se reutilizaron elementos de antiguos edificios religiosos demolidos para construir la catedral, como los pedestales de estas columnas. En esa época, las piedras tienen poder, irradian, están cargadas de energía. Serían como las baterías para nosotros hoy en día. Simplemente transmiten la fuerza simbólica y otorgan al muro tanto protección como continuidad con los edificios anteriores. Estos cimientos, construidos en la década de 1160, serán uno de los principales puntos fuertes del edificio. Una fuerza combinada con la otra, la de la piedra, ofrecida por el subsuelo parisino como una fruta madura lista para ser recogida. Bajo las colinas de los alrededores se encontraba el material que se necesitaba, una roca sedimentaria que, según los geólogos, fue depositada hace 45 millones de años en un mar cálido y poco profundo. Se trata de una magnífica caliza que es característica del centro de la cuenca parisina. El Sena y sus afluentes dan acceso al nivel de sus riberas a los depósitos calcáreos. Y el Sena, que llega hasta aquí, es un vector de abastecimiento. No solo era necesario extraer esta piedra a la superficie, sino también escuadrarla y tallarla para construir todos los elementos del edificio. Pero ¿cómo pasar del plano de Notre Dame a su construcción piedra a piedra? Para ello, el maestro de obras realizará bocetos. Elaborar bocetos de cada elemento de la catedral a escala real es una técnica infalible. Este es el caso de las ventanas. Son de una precisión increíble. Se trabaja a escala, se trabaja con el tamaño real de las puertas y las ventanas que se realizan en los bocetos. Esto hace que la precisión sea milimétrica. Milimétrica. No es posible realizar esta operación con la ayuda de instrumentos geométricos elementales como la regla o el compás. La ventana de Notre Dame existe virtualmente a partir del momento en el que se diseña en el suelo. Hoy en día se utilizaría un programa para diseñarla. En segunda instancia, el constructor determina el modelo a partir del boceto, el formato de la piedra de cada uno de los elementos de la catedral. Se tallan las piedras a partir de los modelos que se extraerán de los bocetos y se producirán en series en el taller. Al final, el arte de la prefabricación en las obras permite que decenas de talladores de piedra puedan producir al mismo tiempo series de ventanas. El boceto te da todo. Es la referencia absoluta de la realización de una obra de piedra. Pero aunque Notre Dame será de piedra, su realización será imposible sin otro material: la madera. La madera constituirá el andamiaje que será esencial para la construcción de la iglesia. Procederá de los bosques propiedad del obispado. Hoy en día, cuando miramos una catedral, no pensamos en la madera.
Pero sería imposible construir una catedral sin esas grandes piezas de madera que rodean los muros de piedra que emergen del suelo. Gracias a la madera, a la piedra y a la destreza de los constructores, se podrá erigir el coro de la catedral. En unos años alcanzará el nivel de las tribunas. Mientras los obreros construían los muros del clasistorio, iniciaron la construcción de sus arbotantes con una altura de 12 metros. Esto garantizará la estabilidad de las futuras bóvedas. Levantar todo esto fue un desafío tecnológico. Debió de sorprender a todo el mundo. En cierto modo, tuvo que ser un espectáculo ver esos arcos exteriores que se elevaban tan alto para sostener los muros y el tejado. Tras este paso, se integrarán lañas de hierro en la mampostería con el fin de reforzarla para solidarizar el muro. Pero antes de iniciar la construcción de las bóvedas, queda por cubrir el edificio con un armazón, que será sustituido en el siglo siguiente, pero su papel será igual de importante. Es importante poner los armazones antes que las bóvedas, porque los armazones protegen el edificio, pero sobre todo lo dotan de masa, lo cargan de tal manera que los muros se refuerzan y ya no se mueven. Después de levantar los armazones mediante sofisticados instrumentos de elevación, solo queda hacer lo mismo con los materiales. Entre estos equipos de construcción está la jaula de ardilla. Una rueda accionada por el movimiento de dos hombres que permite levantar con la ayuda de una cuerda enrollada y un sistema de poleas cargas de varios cientos de kilos. La jaula es un motor. Con el juego de cuerdas y poleas se puede levantar lo que haga falta hasta 100 metros de altura. En la Edad Media representarán jaulas de ardillas en todas las construcciones. Se enorgullecen de este tipo de máquina. Probablemente gracias a una jaula de ardilla instalada en la parte superior de la catedral, se izaron los elementos de las gigantescas cimbras de madera encargadas de sostener los arcos de la bóveda. Cuando se levantaron esas bóvedas, eran las más altas del mundo. Fue uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de Europa en aquella época. Cada módulo de la bóveda que se repite tiene 150 metros cuadrados y contará con un solo soporte. Es decir, se erigirá una estructura de madera de 150 metros cuadrados y de 9 metros de alto sobre la que se construirá esa bóveda. Segunda etapa de la construcción de las bóvedas. Los trabajadores tendrán que colocar las piedras de los arcos una tras otra, empezando por la clave. El resto de las piedras, previamente talladas con el tamaño adecuado, se colocarán en un segundo paso y se fijarán con mortero. Colocamos primero la clave porque determina el centro. Es la que permite ajustar la ubicación de las cimbras. Luego se colocan los materiales necesarios para las ojivas en las cimbras. Era la primera vez que se construía algo tan alto. Imagina el impacto que tendría. La gente al pasar vería estos arcos en el aire y pensaría, Dios mío, ¿cómo va a mantenerse esto en pie? Una vez colocados los arcos, se utilizarán como punto de apoyo para construir los nervios. El último paso será el más delicado, cuando se retiren los arcos. Aquí, el riesgo de colapso es mayor. Sin embargo, en el caso de estas bóvedas, que por primera vez alcanzan los 35 metros de altura, no se ha constatado ningún accidente. En el proceso de construcción de las bóvedas, primero se colocarán los arcos y luego, por encima, los nervios, que son gigantescos, ya que ocupan casi 100 metros cuadrados. A pesar de su escaso espesor, entre 20 y 30 centímetros, las bóvedas de Notre Dame demostraron una formidable eficacia frente al incendio del 15 de abril de 2019. Como prueba del ingenio de los constructores medievales, protegieron la mayor parte del edificio de las llamas, pero también de los miles de litros de agua vertidos para vencer al fuego.
1177. Se culmina el coro de la catedral 17 años después del comienzo de las obras iniciadas por Maurice de Sully. Aislado del resto de la obra por un tabique, podrá acoger las numerosas reliquias del Obispado de París. Objetos que han estado en contacto con santos o fragmentos de sus cuerpos venerados por los creyentes. Las reliquias son consideradas como la presencia de lo sagrado en la tierra. Me gusta pensar en las reliquias sagradas como la batería que alimenta la máquina de un edificio sagrado. Entre estas reliquias se encontrarían un cabello que habría pertenecido a la Virgen, una piedra que habría sido utilizada para lapidar a San Esteban, e incluso un brazo que habría pertenecido al apóstol Andrés. Estamos hablando de un arsenal de armas sagradas que no solo protegerían a la comunidad del deán y al obispo, sino a toda la ciudad de París. Protegida por el poder de las reliquias, las obras siguen avanzando entre 1180 y 1190. Maestros de obras, constructores y carpinteros empiezan a dedicarse al transepto y a la nave central. Tras haber terminado los cimientos, comienzan con la cantería, elevan los arbotantes y las bóvedas tramo a tramo. Ahorran en materiales, reutilizando los mismos andamiajes. Su método de construcción necesitaba mucha mano de obra. Trabajaban duramente y sin descanso para erigir la catedral tramo a tramo, de tal manera que cada tramo servía de apoyo para el siguiente. «1190. El trabajo de Maurice de Sully está en su apogeo. El rico obispado le paga por su obra. Un obispado que a finales del siglo XII saca partido del desarrollo de París. Entonces cuenta con 50.000 habitantes. Es una ciudad que se convierte en capital con una transformación extraordinaria para los habitantes de París. En su corazón, Notre Dame, que se encuentra en proceso de construcción, es el primer rascacielos de la capital. Desde entonces, París, el pulmón del reino, debe estar protegida, volverse inexpugnable. Esta es la razón por la que el rey Felipe Augusto ordena levantar un gigantesco muro de contención entre 1190 y 1215. 3 kilómetros de largo, un centenar de torres y puertas, 2,60 metros de espesor en la base, una obra de piedra magnífica. Este monstruo de piedra contemporáneo a Notre Dame está hecha de diversos materiales porque la piedra escasea. Para abastecer la construcción, el maestro de obras de la catedral debe adentrarse en las profundidades del subsuelo de París y de sus alrededores. Este es el único método de extraer piedra en las cercanías, directamente del subsuelo de París, sin tener que agotar las reservas de tierra agrícola. Por suerte, la cantera subterránea de la capital y de la región parisina se convertirá en una gran ventaja para la obra. Cuanta más piedra se extraía, más se daban cuenta de que alcanzaban unos estratos geológicos perfectos. A medida que avanzaban e iban construyendo la nave, las piedras eran cada vez mejores. ¿Se puede comprobar? La nave de Notre Dame tiene unos muros lisos increíblemente modernos. La estética de esos muros lisos es completamente increíble. Para mí es una de las señas de identidad de Notre Dame. Una seña de identidad como estas columnas, hechas de una piedra especialmente lisa y dura. Fueron talladas a partir de bloques de más de 4 metros de largo
y extraídas horizontalmente antes de ser erguidas. Toda una hazaña. Para que la piedra resista, lo mejor es colocarla en la obra en el sentido en el que estaba en la cantera. Si la colocamos verticalmente, es como si ponemos un libro de canto y nos apoyásemos. El libro se va a abrir. Este es un verdadero problema estructural del edificio. Sin embargo, los constructores correrán el riesgo de poner la piedra de pie. El maestro de obras debió haber bajado a la cantera. Me lo imagino escogiendo los materiales y diciendo, se puede hacer. Se colocan los elementos monolíticos de pie. Los constructores quieren utilizar esta nueva piedra para los portales y para la base de la fachada occidental de la catedral, construida durante la década de 1200. A falta de estos elementos, ya se ha conseguido el sistema estructural de la catedral, casi 50 años después del comienzo de las obras. Notre Dame es desde ese momento el corazón de una capital mundial. Ahí es donde el clero guarda las reliquias de la Virgen, donde se crean sonidos polifónicos nunca antes escuchados y donde los visitantes descubren las formas más imponentes que han visto en sus vidas. Imaginémonos a los peregrinos llegando a esa fachada policromada. Su entrada a la catedral simboliza la muerte, porque atraviesan el juicio final, la muerte, y caminan dentro de la nave, atraídos por los sonidos, por los olores, por los colores, por las imágenes. Todo eso era extraordinario para el hombre de la Edad Media. Esta experiencia espiritual y arquitectónica nace del deseo de Maurice de Sully. Fallecido en 1196, el obispo de París no pudo contemplar su obra terminada. De abril de 2019. El armazón de Notre Dame está en llamas. 1200 robles llamados el bosque. Un bosque que arde y que hace imaginar lo peor. Sin embargo, detrás de su aparente fragilidad, todo indica que aguantará. El peso del armazón mantiene el conjunto. Sin este punto de compresión, los muros laterales de la catedral sufrirán en el interior el empuje de las bóvedas, en el exterior el empuje de los arbotantes en ciertos lugares. Gracias a su peso, la masa del armazón asegura la cohesión del conjunto del edificio y de esta manera evita que los muros sufran tensiones. Un armazón que supuso una garantía para la seguridad de la catedral. Hemos visto que el incendio no llegó a ser un problema, porque el edificio se quemó, pero se salvó. Estaba escrito en su ADN, en el diseño de los maestros de obras de los siglos XII y XIII. Concebida para autodestruirse en caso de incendio. El bosque de Notre Dame de París, ya perdido, era como el armazón de Notre Dame de Rouen, uno de los más avanzados de su tiempo. Encontramos en este armazón las mejores técnicas que vemos en la mayoría de los armazones del reino. Todo está diseñado entre el maestro de obras de albañilería y el de carpintería. Era un diseño global. Este era el segundo armazón de la catedral. ¿Por qué decidieron construirlo el maestro de obras y los carpinteros de Notre Dame? ¿Y cómo se explica su resistencia durante 8 siglos? Quizá haya que buscar la respuesta a estas preguntas en la noche del 14 de agosto de 1218.
En la víspera de la Asunción, fiesta dedicada a la Virgen, unos ladrones irrumpieron en el barrio de los canónigos de Notre-Dame de París. Alguien identificó a un inglés entre estos ladrones. Se colaron por la noche en las zonas más altas de la catedral y trataron de bajar para robar vestimentas y ornamentos litúrgicos. Pero algo salió mal. Volcaron una especie de candelabro y el coro se incendió. Por primera vez en su historia, Notre-Dame está en llamas. Aunque se desconoce el alcance real de este primer incendio, habría servido de pretexto para el inicio de una nueva campaña de obras de gran envergadura en la década de 1220. Al mismo tiempo, se estaba terminando la reconstrucción de la Catedral de Chartres, que contaba con enormes ventanales que no tenía Notre-Dame de París. De repente, esta catedral necesitaba ser modificada, modernizada y puesta al día. Podemos imaginar una especie de reunión del maestro de obras con los talladores de piedra, los artesanos, todos los trabajadores diciendo: «Denos órdenes, hemos estado en muchas obras, sabemos lo que hacen allí, podemos hacerlo mejor». Hacerlo mejor. Dejar que entre la luz abriendo las ventanas de Notre-Dame. Un nuevo reto para los constructores de la Edad Media, ya que deberán modificar la cubierta y reconstruir su armazón íntegramente. Una estructura increíblemente débil de más de 100 metros de largo por 10 de alto y 13 de ancho. El impacto de esta estructura sobre la estabilidad de un edificio es considerable. Crea infinidad de puntos de empuje. Empujes ejercidos principalmente sobre los lados por los cabrios. Los cabrios son unas piezas largas de madera que sostienen los materiales de cobertura. Tienden a empujar hacia el exterior. Por eso hace falta poner un tirante en la base, una pieza de madera horizontal que une los dos cabrios y que limitará este empuje de la estructura. Si no hay un edificio lo suficientemente sólido, esta estructura ejercería un empuje en los muros y abriría la nave. El problema principal de esta primera estructura son las bóvedas interiores. Esto impide instalar estos tirantes que limitarían la apertura. ¿Cómo se enmienda este error? Solo hay una respuesta: elevar los muros haciendo que la nueva estructura pueda contar con las piezas de madera horizontales que necesita para afianzar su estabilidad. Otros elementos permitirían repartir mejor las fuerzas ejercidas por este armazón de madera, además de reforzarlo. Un plan de consolidación del edificio que no podría funcionar sin un material: el roble, la más noble de las maderas. Es una madera con una flexibilidad y una resistencia excepcionales y que soporta muy bien el paso del tiempo. Lo que nos interesa es que de cada árbol salga una pieza. Un árbol por cada pieza. Los árboles tendrán que ser sólidos a la vez que gigantescos. En lo que conocemos como cercha triangular, hay un tirante y es importante que pueda atravesar todo el edificio. Eso significa que para una nave de 13 metros de largo, el tirante debe sobresalir 50 centímetros de cada lado, por lo que hay que buscar troncos de 14 metros. Se estima que hicieron falta entre 1.000 y 2.000 robles para construir el armazón de la cubierta de Notre-Dame. Pero, ¿dónde hay esa cantidad de árboles tan altos? La respuesta pasa por una técnica hoy olvidada. Se talaban los árboles con un corte plano y se dejaban los tocones para que volviesen a salir. Así permitían que los árboles volviesen a crecer. Eso hacía que los árboles creciesen más rápido, más altos, más finos y más rectos para recibir la luz del sol. En 50 o 60 años, todos los árboles serían aptos para hacer la estructura.
Esta ingeniosa técnica permitió limitar las superficies a deforestar. Según los científicos, solamente hicieron falta entre 3 y 4 hectáreas de bosque para construir el armazón de la cubierta de Notre Dame, el equivalente a 3 veces la superficie de su plaza. Los carpinteros trabajaban estos árboles con hachas justo después de talarlos, lo que facilitaba su escuadrado y su talla en ángulo recto. El escuadrado mantenía la continuidad leñosa de la madera. Esto le proporciona una solidez incomparable. Si seguimos mi dedo, vemos que esta fibra no está deformada. Las piezas van a mantenerse exactamente con la misma forma con la que han crecido. Son indeformables. Los elementos que aportarán solidez a la estructura de la cubierta se ponen sobre una plataforma bajo las bóvedas. Terminado alrededor de 1220, el bosque de Notre Dame de París ha protegido el edificio de la intemperie durante 8 siglos. Es testigo de su resistencia inigualable. Su función también es sostener la imponente cubierta de plomo que se alza verticalmente a la vista de todos. La cubierta es lo que se ve desde más lejos. Antes estaba revestida de pan de oro, por lo que brillaba al reflejar la luz del sol y también la de la luna. Notre Dame cuenta ahora con esta estructura monumental, a falta de culminar sus torres. Unas torres gigantescas, la cara de la catedral. Con sus 69 metros de altura, eran los edificios más altos de París. La función de estas 2 torres no es solo estética. No solo se ven a kilómetros de distancia, sino que también se escuchan. Es importante recordar que no solo son símbolos visibles de poder, sino una forma de transmitirlo a través del sonido. Las torres de Notre Dame se levantaron a lo largo de las décadas de 1230 y 1240. Solo la Torre Eiffel, construida 650 años más tarde, en 1889, conseguiría llegar a destronarlas. Con las torres terminadas, Notre Dame parecía por fin estar completa y era totalmente accesible para los fieles casi 70 años después del inicio de sus obras. Pero el desastre no tardaría mucho en llegar. Al otro lado de la isla de la Cité, a unos 200 metros de Notre Dame, se alza otra iglesia fuera de lo común, la Sainte-Chapelle, construida entre 1239 y 1248. Una joya construida a petición del rey Luis IX, conocido como San Luis, para albergar una de las reliquias cristianas más importantes, la corona de espinas de Jesucristo, adquirida a precio de oro a los bizantinos en 1238 y vinculada a París. Hacía falta un lugar glorioso y apropiado para exponer y venerar la corona de espinas. La Sainte-Chapelle era un relicario inmenso. En este caso, la Nueva Jerusalén había trascendido y dominado completamente la materia. Es San Luis quien decide erigir esta obra de arte, esperando que Jesucristo en persona volviese para recuperar su corona el día del juicio final. La Sainte-Chapelle lo espera. Representa una sala del trono a la espera del regreso de Cristo. Un Cristo que descubriría sus enormes y luminosos ventanales y el gran rosetón que ilustra el Apocalipsis. Un monumento grandioso e innovador
que obligaría una vez más a la catedral a reinventarse. Y es a la Sainte-Chapelle a quien Notre Dame debía sus dos grandes rosetones, que resistieron al incendio del 15 de abril de 2019. El primero, construido a lo largo de la década de 1250, se encuentra en la zona norte de la nave transversal. El segundo, en el flanco sur, fue terminado en la década siguiente. Hacía falta algo sorprendente para terminar los brazos del transepto. ¿Qué mejor que los rosetones? Los rosetones circulares representan el camino de la vida, el ciclo. Es la divinidad. Es Dios. Con 13 metros de diámetro y una circunferencia de casi 40 metros, los rosetones del transepto de Notre Dame son una obra maestra de hierro, vidrio y piedra, los más grandes jamás construidos. Con los rosetones se consiguió una gran amplitud. Esto supuso una proeza técnica increíble. Notre Dame ya tiene sus sublimes rosetones y una aguja. La primera, así como numerosas capillas devocionales. A mediados del siglo XIV, la catedral, con su fachada policromada, sus grandes vidrieras y sus volúmenes gigantescos, se alza como una exquisita combinación de piedra e iluminación. Ligera pero sólida. Una proeza arquitectónica, artesanal y de ingeniería. Lo que más impresiona de Notre Dame es que sigue manteniéndose en pie, ya que fue construida según principios geométricos de forma extremadamente inteligente. El maestro constructor tenía una concepción excepcional. Fueron capaces de crear un edificio enorme y muy sólido. No hay nada como esto. ...15 de abril de 2019, 8 menos cuarto de la tarde. Uno de los acontecimientos más horribles que he presenciado es ver la aguja desplomarse en llamas sobre la nave. Si has estudiado arte y arquitectura gótica, es lo último que quieres ver. Forma parte de esos momentos que ninguno de los presentes olvidaremos jamás. La caída de la aguja de Notre Dame provoca un pavor mundial. Es un símbolo colosal que se viene abajo. Una hazaña de la arquitectura que se alzaba hasta los 93 metros de altura. Un gigante neogótico de 500 toneladas de plomo y 250 de madera que dotaba a Notre Dame de más esplendor si cabe. La aguja provocó los mayores daños que sufrió el edificio, llevándose consigo una parte de las bóvedas de la nave y la del crucero. Era el punto débil de Notre Dame en caso de incendio. Sin embargo, sus creadores fueron los salvadores de Notre Dame, consolidándola para hacerla durar con el paso de los siglos. ...1843. Hace 500 años que la catedral reina en el corazón de París. El imponente edificio medieval no solo ha soportado los daños de las llamas, sino también los del tiempo y los del hombre. Su Galería de los Reyes fue víctima del vandalismo y destruida durante la Revolución Francesa. Hay muchas piedras desconchadas y rotas por culpa del hielo y otros elementos. Además, la estructura también se fragilizó.
La cubierta estaba en muy mal estado y el agua se estaba filtrando hasta las bóvedas. El edificio llevaba prácticamente abandonado 60 años. Además, a Notre Dame le habían arrebatado una de sus posesiones, la aguja medieval construida a mediados del siglo XIII. Una obra de madera y plomo que alcanzaba los 78 metros de altura. Fue desmantelada entre 1786 y 1792 por ser peligrosa para el edificio. Se debía a la debilidad de la estructura. Mostraba signos de fatiga, como la mayoría de las agujas medievales. Había que salvar la catedral. Y así fue, gracias a la obra del escritor Victor Hugo, Notre Dame de París. Alcanzó tal popularidad en su época que movilizó a toda la nación francesa para salvarla. Victor Hugo ayudó a los franceses a concienciarse sobre la importancia de la Edad Media en la identidad del país y sobre todo de París. Es un excelente ejemplo de cómo las palabras o las novelas pueden influir en la historia. Fue algo excepcional. En 1843, dos arquitectos especialistas en la restauración de monumentos medievales se ofrecen voluntarios para devolver el esplendor a Notre Dame. Jean-Baptiste Lassus, con su gran experiencia y rigor, y sobre todo Eugène Viollet-le-Duc, un trabajador superdotado. Tenía mucha energía. Se movía mucho. Dibujaba muy rápido y era capaz de documentarse acerca de personalidades importantes a la vez que dirigía obras delicadas. Viollet-le-Duc decía: soy de los vivos y de los muertos. Se consideraba el heredero de los constructores medievales porque sentía la Edad Media. Decía que hablaba con aquellos hombres. Con el respaldo del Estado, Jean-Baptiste Lassus y Eugène Viollet-le-Duc se adentraban en la historia y en la estructura del monumento. Inspeccionaron todos los fallos y detectaron todos los defectos para proponer un proyecto de restauración total. Solo conservamos pequeñas muestras de este colosal trabajo. Estas se encuentran en la Mediateca de Arquitectura y Patrimonio de Charenton-le-Pont, cerca de París. Un archivo excepcional por su cantidad y su calidad. Aquí tenemos 4 dibujos del concurso de 1843, firmados por Viollet-le-Duc y por Jean-Baptiste Lassus. Puede verse el proyecto de restauración de la fachada occidental con la restitución de toda la Galería de los Reyes y de toda la decoración escultórica que se había quemado durante la Revolución. Además, plantearon levantar una aguja cerca de la que se había construido en la Edad Media. Estos archivos son testigos del trabajo descomunal llevado a cabo por los dos arquitectos y posteriormente solo por Viollet-le-Duc, tras la muerte repentina de Lassus en 1857. Reemplazar la piedra rota, recuperar los arbotantes, restablecer la decoración escultórica, creando numerosas gárgolas y quimeras diseñadas por el arquitecto, siguiendo el modelo de la mitológica estirge. Viollet-le-Duc impregna de alma a la catedral. Y de hecho, hoy en día, tanto la estirge como las gárgolas de Notre Dame son más emblemáticas y conocidas que el edificio en sí mismo. Así, Viollet-le-Duc le da a Notre Dame mayor presencia, reforzándola y asegurando su estabilidad.
Su gran gesto arquitectónico será la reconstrucción de la aguja. Viollet-le-Duc y Lassus la habían concebido a imagen de la aguja medieval. Pero tras ponerse al mando, Viollet-le-Duc dará rienda suelta a su imaginación y propondrá una aguja desmesurada. No tenía una función estructural, solo estaba ahí por estética y por el espectáculo como parte de una arquitectura muy potente. En plena revolución industrial, Viollet-le-Duc imagina una obra que sigue el modelo de la aguja medieval. Cubierta de plomo, con estructura de madera, como la de la Edad Media. La aguja formaba parte del sistema en conjunto. No se podía utilizar otro material que el roble. Sobre todo, suponía un reto arquitectónico, que consistía en renovar y revitalizar la destreza de los carpinteros. Pero para levantar este reto a más de 40 metros de altura, Viollet-le-Duc necesita un carpintero fuera de lo común, además de un experto en andamiaje. Por ello llamará al mejor de la época, un tal Belloux. Evidentemente, se pone en contacto con un carpintero extraordinario que sabe montar ese andamiaje, que tiene experiencia y que ha mejorado el andamiaje de madera. Estoy seguro de que fue Belloux quien recomendó a Viollet-le-Duc que hiciese una aguja más alta que la original. Esa sería su proeza. La aguja que plantean juntos alcanzaría los 93 metros de altura, unos 20 metros más que la medieval. Una obra descabellada que magnificará la catedral a pesar del riesgo por el que la hará pasar. Las obras comenzaron en 1858. Viollet-le-Duc diseñó una aguja de tales dimensiones que en caso de incendio no generase nada más que daños significativos en las bóvedas. Corre el riesgo de todos modos. Si se quemaba, era muy probable que se viniese abajo, pero él la diseña con una visión de eternidad. Juntos, Belloux y Viollet-le-Duc diseñan una estructura ligera y elegante, sólida y particularmente pesada. En total, pesaría 750 toneladas. Su elemento estructural principal será un gran pendolón de madera contraventado por el resto de la estructura. Una estructura sustentada por 4 brazos oblicuos situados en voladizo sobre cada uno de los pilares del crucero, los elementos más sólidos de la catedral. Para mantener este peso colosal, Viollet-le-Duc debe reforzar los muros del crucero. Al hacerlo, descubrirá algo impresionante: restos de las primeras ventanas altas de Notre Dame, las cuales devolverá a su estado original. Poner una elevación del siglo XII junto a una del siglo XIII es algo que se estudia en los libros de arquitectura. Eso es pedagogía. Restituye para explicar a la vez que refuerza para construir. Una vez terminada esta obra, puede construirse y montarse la aguja. Esta se inaugurará el 15 de agosto de 1859. Este logro marca la última gran fase de obras de la Catedral de Notre Dame de París. ...160 años más tarde, llega el incendio.
Una enorme masa de madera calcinada y de plomo fundido se viene abajo desde lo alto del edificio. Si bien este incendio ha dañado profundamente a la catedral, también ha destapado el trabajo de los genios. Testigo de todas las etapas góticas, la catedral ha pasado por 8 siglos. Es nuestra herencia. Lo que demuestra la importancia de una catedral como Notre Dame es el conjunto de destrezas y de métodos usados para su construcción. Es precisamente eso lo que hay que reproducir para transmitirlo. Es lo que Notre Dame tiene hoy en día para enseñarnos. En julio de 2020, el Estado francés decide reconstruir la estructura de madera de forma idéntica. El mayor de los homenajes a los carpinteros de la Edad Media. Tenemos la madera. Tenemos el roble necesario para hacer toda la estructura en los bosques franceses. Conocemos la manera de hacerlo y el manejo de las hachas para hacer el escuadrado. Es la mejor solución para garantizar su perpetuidad. Indestructible, Notre Dame está a la espera de su nueva aguja que se reproducirá en madera y plomo siguiendo el diseño de Viollet-le-Duc. La aguja de Viollet-le-Duc es una estructura espectacular. Se veía desde todas partes a su alrededor y era tan bonita que creo que no hay motivo para no restaurarla, tal y como estaba antes. Restaurar la aguja según su estado original no deja de ser paradójico, pues Viollet-le-Duc había innovado eligiendo no reproducir la aguja medieval e inventando la suya propia, lo que situó a Notre Dame en su época. ¿Restaurar la aguja de Viollet-le-Duc significa anclar el monumento al pasado? ¿Es mejor un monumento histórico que un monumento de la historia? En definitiva, se ha optado por no centrarse en el futuro. ¿Una catedral anclada al pasado? Tal vez. ¿Pero qué pasado? Si Notre Dame está hoy en pie, es gracias a los hombres y mujeres que la idearon y la plantearon, a quienes la construyeron y a quienes la reconstruirán.